Colosenses capítulo 3, versículo 17, la palabra del Señor nos dice que todo lo que hagamos de hecho o de palabra lo hagamos en el nombre de Yeshua, a quien conocemos como Jesús, dándole gracias a nuestro Padre Celestial. Por eso vamos a orar para recibir la palabra diciendo: te damos gracias, Padre Celestial, por este día. Gracias, Padre Celestial, por este día. Te damos gracias porque enviaste a tu Hijo amado. Te damos gracias porque enviaste a tu Hijo amado. Gracias, Yeshua, Señor y Salvador Jesús. Gracias, Yeshua, Señor y Salvador Jesús. Por haber dado la vida por nosotros. Por haber dado la vida por nosotros. Por habernos enviado. Por habernos enviado. Al Espíritu Santo. Al Ruach HaKodesh. Al Ruach HaKodesh. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Por habernos sellado para vida eterna. Por habernos sellado para vida eterna. Y guiarnos a toda verdad. Guiarnos a toda verdad. En tu poderoso nombre. En tu poderoso nombre. Vamos a compartir tu palabra. Vamos a compartir tu palabra. Amén. Queridos hermanos, Juan 14, versículo 26, que siempre os digo, nos dice que el Espíritu nos recordará todas las cosas que el Señor nos enseña. Por lo tanto, con el himno de Aleluya, entramos a compartir la palabra, hoy compartiendo el estudio de Génesis capítulo 28, queridos hermanos. Yo primeramente le voy a pedir a mi querida esposa que lo lea completo y luego yo lo voy a estar escudriñando lo que ya tengo preparado para compartir con cada uno de todos vosotros. Dice así la palabra del Señor del 1 al 22. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga, te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y te dé la bendición de Abraham y a la descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, y Labán, hijo de Betuel, arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Y vio Esaú como Isaac había bendecido a Jacob, y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujeres de allí, y que cuanto le bendijo, le había mandado diciendo: no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre, y se había ido a Padán Aram. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac, su padre, y se fue Esaú a Ismael. Y tomó para sí por mujer a Mahalahat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebuat, además sus otras mujeres. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Aram, y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Dios estaba en lo alto de ella, y lo cual dijo: yo soy Dios, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Dios está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto en la cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero.
E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardase en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestidos para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Dios será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Es palabra del Señor. Amén. Y le damos la gloria, por supuesto, a su bendita palabra, queridos hermanos. Gracias, Padre Celestial, por esta palabra. Muy bien, queridos hermanos, a partir de este momento vamos a ir al desarrollo de esta enseñanza, de este capítulo, que es el capítulo 28. Todo lo que acabamos de leer, queridos hermanos, a partir de este momento lo vamos a empezar ya a desarrollar. Y como siempre os digo, ¿están preparados para más? Amén. Sé que están Amén. preparados, queridos hermanos. Muy bien. A partir de este momento empezamos a compartir. Yo le hago, me sé que lo lea completo, así ya ustedes escuchan todo el panorama de qué se va a tratar. Porque ustedes están, las personas que han leído, de repente que ya han leído, y hay las personas que quizás no tuvieron tiempo y no lo han leído el capítulo. Entonces, al leerlo de esta forma completo, ya tienen un panorama. Uno, miren cómo lo puede resumir. Voy a hacer algo. Bueno, este capítulo, acá estamos observando cómo está huyendo Jacob después de haber engrupido en cierta forma para robar la primogenitura a su hermano Esaú, y se va a la tierra de Labán, pero en el camino descansa, tiene un sueño, y a través del sueño se produce una visión donde ve ángeles. Él dice: esto es casa de Dios. Unge y le dice al Señor: te prometo darte los diezmos y me acompañas, serás mi Dios. Y bueno, de eso trata este capítulo. Amén, queridos hermanos. Bueno, nos vemos, chicos. ¿Cuánto duró la enseñanza? A ver, creo que no llegué ni a 60 segundos, ¿verdad? Mirá qué fácil que es dar una enseñanza, ¿verdad? Bueno, así me enseñaron a mí, quiero que sepan, queridos hermanos. Y yo digo, ¿puede ser tan así? Me recuerda cuando iba a estudiar, cuando ustedes que fueron los que hicieron a nivel secundario, terciario, al último ya directamente las profesoras, las maestras nos decían: bueno, tomen nota, esto tienen que estudiar en sus casas, tienen que comprar el libro y después me van a traer la información. Ni siquiera me enseñaban al último, ya después yo le tenía que enseñar a los profesores. Si les cuento cada cosa que viví. Pero había algunos profesores que eran buenos. Había algunos que te llevaban a analizar, a pensar. El Señor era maestro, un rabino, nuestro Señor. Hoy es igual. Y sí, en ciertas áreas esto es un tema, pero sé que el Señor tiene sus remanentes, ¿sí? Yo sé que el Señor tiene ese remanente, siempre lo tuvo, lo va a tener. Amén, queridos hermanos. Por eso estamos acá. Ustedes están en busca de la verdad. Dios sabe, Dios los ha puesto en este tiempo. Ha permitido este espacio, este tiempo. Y usamos estos medios, ¿sí? Estos medios que algunos lo toman como crítica, que son cosas malas. No, nosotros lo usamos para bien. Porque somos sal en la tierra que pisamos, incluso en estos medios. En Génesis capítulo 28, empezando del versículo 1 y 2, a donde dice que Isaac llama a Jacob y lo bendijo y lo mandó, diciendo: no temas, no tomes mujer. El propósito siempre fue que no se tome mujer de la descendencia de Canaán. Ustedes saben que en Génesis 9, Canaán fue Cam, que es padre de Canaán, fue maldecido. Entonces tienen un peso de maldición los cananeos. Y justamente la tierra que van a poseer como herencia es Canaán, que hoy en día es Jerusalén. Pero hasta el día de hoy se mantiene que ellos toman esposas solamente de las tribus, no pueden tomar esposas o sea, cuando toman esposas de otros linajes, de otras ciudades o de otra provincia. ¿Se imaginan una chica que sea judía, hebrea, que se case con un tucumano como yo? Sería
terrible para ellos, ¿no? Entonces, en ese tiempo era delicado también el tema. El ejemplo, por ejemplo, acá le dice que vaya a Padán Aram, que ya habían tomado nota que esto significa, vendría a ser un campo llanura. Padán es un lugar de llanuras, Padán. Y Aram venía a ser la región donde habitan los arameos. Ahora, ¿qué es lo que está pasando acá? Ahora sí tengo que ver un contexto que está en Génesis capítulo 24, que ya lo hemos visto, versículo 2 al 4. De repente yo le digo, bueno, Génesis 24, 2 al 4, ya está, ya lo leí, queda, pasa, y sigo. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué lo repito? Ahí está el secreto para aprender la palabra. Porque en Romanos capítulo 10, versículo 17, dice que la fe no es por el oír, es por el oír y volver a oír la palabra de Dios. Es decir, ya lo escuché y lo tengo que volver a escuchar. Es como querer ir a dar una prueba, rendir. Entonces uno repite como el loro hasta que se va quedando, ¿verdad? Hasta que logro entender. Entonces acá en Génesis 24, referente a estos dos primeros versículos, del 1 y el 2, cuando le recomienda que vaya a tomar mujer en la parentela de Labán, que venía a ser hermana de su esposa de Isaac, que es Rebeca. Acá vemos que en el versículo 2 y 4 de Génesis 24 dice: y dijo a Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo y te voy a juramentar por el Señor, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, dice acá, entre las cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Entonces le está diciendo lo mismo, que vaya a buscar a Rebeca en ese territorio, y ahora ya vemos que Jacob está volviendo al mismo territorio. En este caso ya toma a Raquel, que se enamora, de Raquel, que lo vamos a ver más adelante. Pero ya vemos que ya tenían esa costumbre, ya había una enseñanza de ese tema. Por ejemplo, en Deuteronomio, anoten así, Deuteronomio capítulo 7, versículos 3 al 4, dice: y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, dice el Señor, y servirán a dioses ajenos, y el furor del Señor se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. O sea, Dios está dando mandamientos de que le recomienda al linaje de Jacob, de Israel, que no tomen mujeres cananeas, ni de nada que no esté relacionado con su parentela. Ahora, hay un ejemplo, sí, hay muchos ejemplos en la Biblia, pero voy a poner un ejemplo muy clave. Está el ejemplo de Sansón, ¿verdad? En Jueces 14 al 16. Pero también tenemos Primera de Reyes, capítulo 11, que es uno de los más fuertes, porque en el versículo 3 al 6 de Primera de Reyes, referente al rey Salomón, dice: y tuvo 700 reinas y 300 concubinatas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto para con Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió, dice, empieza a mencionar acá, siguió a Astoret, diosa de los sidoníos, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos del Señor, y no siguió cumplidamente al Señor como lo había hecho David. Entonces vemos que ya está enojado Dios, vemos que las mujeres extranjeras lo desviaron el corazón. Es muy fuerte lo que le pasó a Salomón, pierde incluso después su reinado.
termina mal en realidad Salomón. Un tipo que, cuando uno lee los proverbios, esa sabiduría que tenía, que era dada por Dios, pero estamos viendo que uno puede perder todo eso. Y acá estamos viendo el por qué el Señor está pidiendo, y ahora viene la parte de la enseñanza para este tiempo. Porque yo siempre lo llevo, le dije a los nuevos, para este tiempo. Para este tiempo la gracia, por ejemplo. Hay un ejemplo, sí, en 2 Corintios capítulo 6, versículo 14, dice: no os unáis en yugos desiguales con los incrédulos. Entonces, para nosotros los cristianos, ¿quiénes vendrían a ser como las mujeres extranjeras o cananeas? Vendrían a ser aquellas personas que no son como vos, que vos sentís por el Espíritu que te fue dado, que amás al Señor, que querés escuchar la palabra de Dios. Y te imaginas, de repente conoces, vamos, entre comillas, a un sinvergüenza, ya sea varón o mujer, ¿no? Y uno dice, bueno, yo soy cristiano, si lo tomo por esposa, por novio, lo puedo cambiar con la ayuda de Dios. Uno piensa eso. La respuesta es que ningún ser humano tiene la capacidad de cambiar a otro ser humano, sino que la Biblia nos dice que el crecimiento siempre lo va a dar Dios. Pero para que el crecimiento lo dé Dios, dice la palabra en Santiago 4, versículo 8, que me tengo que acercar a Dios. En el versículo 7 dice: resistir al diablo y huirá de vosotros. O sea, las personas están tomadas por el diablo, los que no están con el Señor. Si nos acercamos a Dios, Dios nos va a ayudar. ¿Se imaginan? Si nosotros estamos con el Señor y tenemos luchas espirituales, ¿se imaginan aquel que es un yugo desigual? ¿Se imaginan ustedes? Es terrible. Entonces, la Sagrada Escritura, acá, a través de este texto bíblico que estamos observando, que el apóstol Pablo le habla a la iglesia de los Corintios y le dice muy claramente que no se tienen que unir en yugos desiguales. No te unas en yugos desiguales. Por supuesto, él pone un ejemplo, o sea, él está poniendo un ejemplo, y el ejemplo es justamente que en la misma palabra está diciendo, ¿qué está diciendo acá Pablo? Está diciendo que no se unan en yugos desiguales, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con las tinieblas? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? En Juan 8, versículo 12 dice: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Es decir, el que no sigue al Señor está en tiniebla. Entonces, si yo tengo un yugo desigual que está en tiniebla, es peligroso. Ahora, por supuesto, cada persona va a hacer como quiera, como siempre lo hace. Y después viene la queja, ¿no? ¿Pero por qué, Señor? ¿Pero por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué esto? Y por eso le pasó a Adán y Eva, ¿no? Y a eso le pasó a Salomón, lo acabamos de escuchar. O sea, hay consecuencia. Siempre hay consecuencia. Siempre hay consecuencia. Hay consecuencias por montones de factores. Entonces, hay que ser obediente a Dios. Si uno ora y dice: Señor, está bien, yo pongo en tus manos mi vida, ayúdame a encontrar esa pareja, ya sea varón o mujer, la novia. Tú lo sabes todo, conoces mi corazón, yo creo en ti. El ejemplo que el Señor puso es sobre los yugos, porque el yugo desigual, si por ejemplo pones a dos animales que van arando y tienen un yugo y llevan el arado, y uno de los dos quiere desviarse, es muy difícil hacer el surco que hay que hacer. Entonces, el yugo desigual siempre va a traer problemas, pero problemas muy graves. No tan solo en el matrimonio, hay personas que se unen al yugo desigual, por ejemplo, en algo laboral. Por ejemplo, pones un microemprendimiento, pones una empresa y vos estás orando, estás con el Señor: Dios mío, ayúdame, bla, bla, bla. Y de repente tu socio es un yugo desigual. Entonces, a la larga, ¿qué va a pasar? Va a haber problemas. Esto no quiere decir
que si de repente ambos están con el Señor no va a haber problema. Sí, sí va a haber. La diferencia es que el Señor va a estar interviniendo para solucionar esos problemas, siempre. Siempre la Biblia nos mostró que Él... ¿Por qué? Porque cuando vos tenés un problema con un socio tuyo, vos le decís, bueno, está bien, tu pensamiento es de esta forma, el mío de esta forma, vamos a hacer una cosa, vamos a orar, oremos y le pidamos dirección al Señor. ¿Qué te va a decir la otra persona? Está bien, tenés razón, oremos. Y manifiesta la dirección. En cambio, con un yugo desigual, o tu esposa hay un problema en la casa, en un matrimonio, en el trabajo, dice, amor, vamos a orar para que se solucione todo esto, pero ¿qué me venía acá con orar? ¿Entienden? Está, por supuesto, el yugo desigual en el sentido de que es ateo, que no quiere orar a nadie, pero después está el yugo desigual que dice, no, vos andás orando en tus pastorcitos y todos los chanteos, yo acá lo tengo a San Expedito, San Cayetano, que le pido trabajito, me lo va a dar, a Gauchito y a toda la María en Coche. ¿Entienden, queridos hermanos? Entonces, yugo desigual, de ahí hay problemas. Por eso es que acá está queriendo Isaías, está queriendo Rebeca que que su hijo Jacob vaya a Labán y que de esa parentela tome esposa. Ahora, ¿hubo problema ahí? Sí, también hubo problema. Ahora, en el versículo 3 y 4 dice, y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta que llegue a ser multitud de pueblo, y te dé la bendición de Abraham. Acá viene la parte de la bendición de Abraham. Y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que dio a Abraham. Ahora, el ejemplo está en Génesis 12, versículos 2 y 3, que ya lo deben saber de memoria, que ahí está la promesa. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldiciré, y serán benditos en ti toda la familia de la tierra. Y ahí le empieza a salpicar la bendición que le salpicó primero a Isaac, y luego la que hemos visto ayer, que se adueñó Jacob a través de su padre, robándole a su hermano la bendición. Entonces, en Génesis capítulo 26, versículos 3 al 5, dice, habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré toda esta tierra, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Acá ya le salpicó a Isaac. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz. No dice que vos la oíste, dice Abraham oyó mi voz, y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Ahora, ¿cómo nos salpica a nosotros en este tiempo esa bendición? En Gálatas capítulo 3 lo describe. En Gálatas capítulo 3, versículos 9 al 10, dice, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Acá quiero que presten atención, porque muchas iglesias están predicando que hay que volver a la ley. ¿Y bajo qué están los que están en la ley? Los que andan con el Shabbat, con la fiesta del tabernáculo, la fiesta de toda la María en Coche, están bajo maldición, dice. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Es decir, ¿quién cumple los 613 mandamientos? Para hacerlas, dice, menos, ¿quién la va a hacer? Y que por la ley, escuchen esto, ninguno se justifica para con Dios, ninguno. Así que salen corriendo cuando te empiezan a hablar en alguna iglesia de que tenés que volver al tema de la ley. Dice muy claramente que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Aclara el mismo Pablo, que antes tenía el pensamiento de defender la ley. Ahora él mismo dice, el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe. O sea que hay que tener cuidado acá. Por eso en la parte final hay que prestar atención, porque es delicado. Porque también en la parte final se va a hablar el tema de lo que está hablando de los diezmos, y no tiene nada que ver con la ley. Y la ley no es de la fe, dice, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Entonces,
vemos que todos los que están bajo la ley están bajo maldición. No se olviden que la ley se cumple con Cristo en la cruz y empieza la gracia y empieza todo lo nuevo. ¿Sí? Muy bien, entonces todo esto es referente a lo que es la bendición. Ahora en el versículo 5 de Génesis 28 dice: así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel, arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Bien, uno de los profetas, que es Osea, en Osea capítulo 12, recalca y dice en el versículo 12: pero Jacob huyó a tierra de Aram, dice. Israel sirvió para adquirir mujer. O sea, cuando habla de Jacob, dice al mismo tiempo Israel, porque Israel es Jacob, porque se le cambió el nombre en Génesis 32, que lo vamos a ver más adelante. Y por adquirir mujer fue pastor. Ahí entra un área que está relacionado con lo que es pastoral, pero está hablando en ese tiempo que en realidad trabajó para Labán con el tema de las ovejas, que eso lo vamos a ver ya más adelante, ya en el capítulo 29. Ahora, en el versículo 6 al 9, de Génesis 28 dice: y vio, esta parte es muy interesante, quiero que presten atención a esta parte. Esta parte es muy, pero muy interesante. Este versículo 6 al 9 es muy fuerte, porque dice: y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado, escuchen esto, y le había enviado, dice, y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí, y que cuando le bendijo, le había mandado diciendo: no tomarás mujer de las hijas de Canaán, y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre. Y acá viene: y se había ido a Padán Aram. Entonces vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac, su padre. ¿Y qué hizo? Y se fue Esaú a Ismael. ¿De dónde va a tomar mujer ahora Esaú? Se va a hacerle la contra, se va a tomar mujeres de la descendencia de Ismael, de la esclava de Agar, que es el otro hijo de Abraham. Entonces, ¿qué hace Esaú? Va a buscar, dice, va a Ismael y tomó para sí por mujer a Malat, hija de Ismael. ¿Hija de quién? De Ismael, que es hijo de Abraham, hermano de Noboy, además de sus otras mujeres. ¿Por qué dice además de sus otras mujeres? Porque estos changos eran terribles, no se conformaban con una, querían tener muchas mujeres. Somos los piratas, era lo que escuchaba mientras iba viajando en el camello, o en la mula, o en el caballo, qué sé yo, en ese tiempo. Entonces, acá, para poner algún ejemplo, en Génesis capítulo 26, versículo 34-35, dice: y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beri Eteo, y a Besamait, hija de Elón Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca, preocupando a la familia, haciendo, dice, yo hago lo que quiero, me tomo la mujer que quiero. Es como en este tiempo vos tenés hijos y vos te vas a congregar y dices: qué lindo que conozca una chica cristiana o un muchacho cristiano, porque uno piensa, bueno, por lo menos el que es cristiano puede tener temor de Dios, porque te imaginas las tentaciones y todo lo demás. Esto no quiere decir que no hayan algunos que dentro de las iglesias no cayeron en tentación y que se desviaron. Existe también, claro que sí, pero te imaginas el que está de afuera. El que está de afuera es más propenso a que te gorree, como dicen tú, te gorrea. Yo siempre me acuerdo que en Tucumán, cuando yo antes cantaba en las peñas folclóricas, escuchaba cada cuento. Y ahí decían que los santiagueños y tucumanos estaban compartiendo un asado y le pregunta el santiagueño al tucumano: che, dice, en Tucumán, dice, ¿cómo le llaman al pata y lana? Dice: no, acá no lo llamamos, dice, acá vienen solitos, dice. Vienen, dice. Bueno,
son del área de Esaú. O sea, esos tipos no lo invita a tu casa, porque te van, ya sabes. Y en Génesis capítulo 36, versículo 1 al 3 dice: estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán. ¿Ve? Hizo la conta, se fue a buscar mujeres que Dios mandó que no se busquen. A Ada, hija de Elón Eteo, encima agregó otras mujeres. Difícil de mencionar los nombres, ¿se imaginan? Yo soy tucumano, un trabalengua para... A Olivama, hija de Ana, hijo de Sibeón Eveo, y a Basemat, hija de Ismael, hermana de Nebait, así como un trabalengua, ¿no? Entonces, ¿qué estamos observando acá? Estamos observando que Esaú le está haciendo la contra a Dios primeramente. Él va como quiere, hace como quiere, se maneja de la forma que él quiere. En este tiempo, el que no es cristiano hace lo mismo. Yo como quiero, ¿cuál es el problema? Entonces, el apóstol Pablo también dijo que la libertad con que nos hizo libre el Señor, que nos lo tomamos como un libertinaje. Ahora, ¿por qué está actuando así? Porque hay una simiente mala en Esaú. ¿Cuál es la simiente mala que hay en Esaú? ¿Dónde está escrito el ejemplo como simiente mala en la genética de Esaú? Está en Génesis capítulo 4, versículo 19. ¿Qué dice ahí? Y Lamec tomó para sí dos mujeres. ¿Cuántas tomó? Dos mujeres. El nombre de la una es Ada y el nombre de la otra Sila. Entonces, ¿qué estamos viendo? ¿De quién es la descendencia? Lamec, de Caín. Esa es la genealogía de Caín, que tienen esa forma, ya tienen esa esencia. Por eso también en la movida tropical había muchas canciones que hablaban de dos mujeres, y así un montón, porque ya tienen esa forma. En cambio, el que es cristiano, que está con Dios, dice: eso no viene de Dios, hay una tentación, esto es para caída, me va a destruir el matrimonio, me va a destruir mi casa. Satanás, te reprendo en el nombre del Señor. ¡Fuera! Luchaba con tu mente, pero siempre buscamos echar la culpa a Satanás. En realidad es uno que tiene, si ya nos hizo libre, ya fue vencido. Satanás depende de nosotros el decir sí o no. En realidad hay que decir que no. Pero para decir que no, uno ora y Señor, que no caiga en tentación, líbrame del mal, dice. ¿Entienden? Que no caigamos en tentación, ayúdanos a no caer en las tentaciones, líbranos del mal. ¿Cómo se define este tema con el tema de Esaú? En Proverbios capítulo 14, versículo 12 dice: hay caminos que al hombre le parecen derecho. A ellos le parecen. Pero su fin es camino de muerte. ¿Cómo termina todo? Muerte. ¿Cómo terminó Salomón? Que hemos aprendido de 1 Reyes capítulo 11. Terminó mal Salomón. ¿Por culpa de quién? De estas mujeres. ¿Cuánto escucharon ustedes? Voy a entrar a YouTube en todo lo... ¿Cuántos terribles hombres de Dios, pastores, que llegaron a un nivel? Por favor, Señor, que no me pase a mí. Ayúdame, Padre Celestial. Que estaban bien allá y se le apareció una mujer en el camino y fueron destruidos. Perdieron el ministerio. Todo lo que habían construido con tanto sacrificio cayó. Eso le pasó a Salomón. Entonces, ¿estamos expuestos todos? Sí. ¿Qué hay que hacer entonces, pastor? Encomienda al Señor tu causa. Hay que orar. Hay que mantenerse permanentemente en comunión con el Espíritu Santo de Dios para no caer. Por eso la Biblia misma, en la gracia, dice: mire, el que cree estar firme, que no caiga. ¿Entienden, queridos hermanos? Bien, ahora, cuando llegamos hemos aprendido ahí que tomó de las hijas de Ismael. O sea, toda la misma familia nomás, porque todos venían. La gente dice: che, pero ¿cómo es que se multiplicó la tierra? Ya había otros seres humanos. Sacan conclusiones porque no estudian la Biblia. O sea, todos se vienen del linaje de las mismas parentelas nada más. No se olviden que después del diluvio salieron todos los seres humanos de 3 personas, de los hijos de Noé. Y se volvió a llenar la tierra, como en el principio. Siempre fue así. O sea, toda la manincoche esa de que no, que parece que ya existía
el capitán cavernícola. No. Cavernícola sí existían, por el sentido de que existió la era cavernícola, claro que sí. Hasta el día de hoy vos vas a algunas montañas y hay gente cavernícola. No tiene nada que ver, pero todos venimos de las mismas, no quiero decir simiente exactamente, porque vemos que acá que hay simiente de las promesas y simiente de la que vino el Señor. Ahora todos tenemos que nacer de nuevo en realidad. Ahora, cuando llegamos acá al versículo 10 y 12, ya en el versículo 10 y 12 dice: salió pues Jacob de Beerseba y fue a Aram, y llegó a un cierto lugar, y acá viene esta parte. Durmió allí porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso en su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Y ahí viene la parte, y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra. Yo sé que todos están esperando esta parte, la gente quiere saber de esto, ¿o no? ¿Están preparados para más? ¿Qué hizo? Se acostó en aquel lugar y soñó. He aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. ¿Qué hacían? Ángeles que subían y bajaban. Ahora anoten y lean Juan capítulo 1, versículo 51. ¿Qué dice ahí? Ahí el Señor viene en el contexto hablando con los primeros discípulos, y vemos con Natanael, y en el versículo 51 le dice, y le dijo: de cierto os digo, que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Amén, amén, amén. Ya está marcando cielos abiertos el Señor. Pero acá le está queriendo hacer ver a Jacob. Pero no se olviden que Jacob, ¿qué tiene acá? Jacob está teniendo un sueño. En cambio, cuando el Señor lo marca en Juan capítulo 1, 51, es literal. Pero no significa que en ese sueño no estaba sucediendo. Eso sí estaba sucediendo. Ahora vamos a poner algún ejemplo. En Job capítulo 33, versículo 14 al 17 dice: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Y dice: por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. ¿Qué significa todo esto? ¿Tenía alguna soberbia Jacob? Sí. Nosotros sí. Y de alguna forma el Señor se manifiesta. Le está manifestando que hay un Dios, que es el Dios de Abraham, que es el Dios de Isaac, que es su padre Isaac de Jacob. Se está manifestando, y la Biblia nos dice que esto me pasó a mí particularmente, no me pone a contar ahora, pero seguramente a algunos de ustedes hay sueños que hay Dios se revela, hay cosas que a veces uno les preocupa, y Dios te va marcando a través de un sueño o a través de una visión. Hay gente que tuvo visiones, existe todo eso, pero también en Eclesiastés 5 aclara que por la preocupación también vienen los sueños y las pesadillas. Entonces hay que tener cuidado si vienen de Dios o no vienen de Dios. Por eso todo es de enseñanza. Pero acá sí nos muestra que Dios habla a través de sueños. Ahora, por ejemplo, en Génesis capítulo 35, versículo 1, referente a este tema y a este lugar, entonces dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí. O sea, le está mandando al lugar en donde había tenido el sueño mientras iba a Aram. Pero acá ya se tiene que volver. Pero Dios le dice: mira Jacob, levántate, quiero que vayas a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Le está mandando que en ese lugar en donde él tomó que era casa de Dios, que vaya y haga un altar ahí, para que haga ofrenda. Ahora, ¿cómo termina todo esto en un término espiritual para con nosotros? ¿Cómo termina? Como siempre decimos cuando nos despedimos, Salmo 4:8. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Es decir, de alguna forma,
acá lo que estaba haciendo el Señor a través de ese sueño le quería hacer notar que tiene que estar tranquilo, confiado, porque Él estaba con él y que lo iba a acompañar. Y nosotros también tenemos que pensar que va a ser así para nuestras vidas y que así sea, Señor. Amén, amén, amén. Ahora, cuando llegamos a más adelante, ya porque vamos a seguir con el mismo tema de esta aparición, de esta visión, de este sueño, en el versículo venidero, que es del 13 al 15, dice: y aquí el Señor estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. Yo soy el Señor, yo soy tu creador, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Y estamos viendo que es Jerusalén. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y a toda la familia de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Está hablando de la descendencia porque de ahí va a venir el Mesías, como dice Génesis 3:15, simientes. He aquí, yo estoy contigo, muy lindas palabras, y te guardaré por donde quieras que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. ¿A dónde dice que lo va a volver a traer? A esta tierra. ¿Y qué es lo que acabamos de leer hace un momento en Génesis 35:1? Dijo Dios a Jacob: levántate y vuelve a Betel, que era donde estabas. Te volveré a traer a este lugar. Y quédate allí, y haz allí un altar. ¿Vieron cómo se unen las piezas? Bien. Ahora, cuando acabamos de leer acá, vamos a poner algunos ejemplos. En Génesis capítulo 13, versículo, nuevamente recalca versículo 13 por lo que pasó con Abraham, en versículo 14 al 17, dice: y el Señor dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, al oriente y al occidente. Las mismas palabras. Porque toda esta tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Ya está marcándole a Jacob, que es Israel. Y ahora tú, dice, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate y ve por la tierra a lo largo y a lo ancho, y a su ancho, porque a ti te la daré. Entonces, cuando dice como el polvo de la tierra, la pregunta es, en Génesis 2:7, ¿de qué hemos sido formados nosotros? Del polvo de la tierra. O sea que nos salpica la promesa. ¿Amén, queridos hermanos? Ahí está. Ahora, cuando llegamos acá, observamos un detalle que es muy importante. Y ese detalle que es muy importante, por ejemplo, yo le voy, para ir terminando ya, vamos a poner un ejemplo acá en Deuteronomio. ¿Sí? En Deuteronomio vamos a poner un ejemplo que directamente nos dice en el versículo 6 del Éxodo capítulo 3, versículo 6, dice, acá viene un ejemplo de Moisés. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, y nuevamente que recalca, Dios de Abraham, Dios de Isaac, pero agrega Jacob. Sin embargo, acabamos de leer acá, desde el versículo 13 al 15, que le dice a Jacob: yo soy el Dios de Abraham y de Isaac, y no dice de él. Pero acá ya le está diciendo a Moisés: yo soy el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y cuando nosotros oramos a ti, Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, pero decimos nuestro Señor y Salvador. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. No importa, acá el ejemplo que quiero hacer ver es que cómo vemos en el transcurso de la Biblia que se va cumpliendo estas promesas. Por ejemplo, Pablo pone un ejemplo en Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, versículos 5 al 6 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienen ahora, porque él dijo: no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir conformemente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Por qué pongo este texto? Porque en el mismo texto que acabamos de leer, Dios le dice que no temas, yo voy a estar contigo. ¿Cómo se define esto? Con Mateo capítulo 28, cuando resucitan en primer día de la semana, en el versículo 20, ¿qué dice? Termina diciendo el Señor: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta
el final de los tiempos. Y el Señor está con nosotros, queridos hermanos. Amén. Él está con nosotros y tenemos que creer. Tomamos las promesas de parte de Dios, estas promesas que están hechas, que se fueron cumpliendo a través de la Sagrada Escritura, y nosotros tenemos que estar atentos a todo eso y aprender. En el versículo 16 al 17 de Génesis 28 termina diciendo: ¿qué pasó? Despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente el Señor estaba en este lugar y yo no lo sabía, dice. Pero ¿qué dice? Y tuve miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa, dice, no es otra cosa que casa de Dios y puertas del cielo, dice acá Jacob. Vamos a ver algunos ejemplos. ¿Cómo lo llevamos a este término, a esta parte espiritual? Porque en realidad Betel está a unos 7 kilómetros en torno de Jerusalén. O sea, algunas personas teológicamente creyeron que la casa en donde edificó la casa Salomón, la casa de Dios, era esa casa. No era ese lugar. Les digo para que sepan, no era ese lugar. Esta era una ciudad llamada Betel que se llamaba Luz. Pero también sabemos que en trasfondo espiritual todo lo que está relacionado con la luz. En Juan capítulo 2, versículo 16 al 17, vamos a aclarar un poco espiritualmente este panorama. Cuando el Señor se enoja y saca el látigo, en el versículo 16 al 17, y dijo a los que vendían paloma: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Está hablando de una casa ahí también. ¿Cuál es la definición en todo esto? En 1 de Pedro capítulo 4, versículo 17 dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Por dónde empieza el juicio? Por la casa de Dios. Entonces, casa de Dios, ¿quién era? Israel. Pero acá llama casa de Dios Jacob a Betel. Pero Dios dice que Jacob es casa de Dios. Parece todo un lío, ¿no? Pero mire, porque es tiempo de que el juicio comience, dice, por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, dice Pedro, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Es decir, a las buenas nuevas. ¿Cuál sería la definición de todo esto? Porque está hablando de la presencia de Dios, de casa de Dios. Y en Mateo capítulo 18, versículo 20 dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Y qué había dicho acá Jacob? Ciertamente el Señor está en este lugar. ¿Y qué estamos diciendo nosotros en este momento? Estamos 2 o 3 en su nombre. Bueno, acá estoy yo. Amén. Él está en este tiempo presente. Ellos palpitaban esa presencia ahí en ese tiempo, pero ahora las cosas cambiaron. El Señor se maneja, se está manejando de la forma que Él quiere, como quiere, las veces que quiere. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta siempre. Y acá, amén, muy bien que pongan amén. Para ir terminando, en el versículo 19 al 18 al 19 de Génesis 28 dice: y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y acá hay que prestar ya mucha atención. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Si es una ciudad, Betel es una ciudad. En Génesis capítulo 12, versículo 8, Génesis capítulo 12, anoten así, Génesis capítulo 12, 8. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, vemos que está al oriente, Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente, y edificó allí altar al Señor e invocó el nombre del Señor en ese lugar. Muy bien. En Levítico capítulo 8, versículo 12, anoten así, dice así, referente a la unción. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Aarón, que es sumo sacerdote, que todos decían que es el primero, no, hemos visto en Génesis 14 que hay otro sacerdote que es Melquisedec. O sea, Dios siempre es primero en todo. Pero que ungían los utensilios, mandaron en el contexto de Levítico 8, ungieron a Aarón a sus hijos también.
Pero ¿qué dice el Salmo capítulo 23, versículo 5? Que cito yo cuando unjo a la oveja. Y dice: aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ungen mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Amén. Entonces hay una forma de ungir con aceite. En este tiempo es representación del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, la unción, como la parábola de las 10 vírgenes. Las prudentes que acumularon ese aceite y las insensatas que no. O sea, acá estamos ya hace 50 minutos hablando de la palabra. ¿Cuánta medida de aceite están acumulando, queridos hermanos? ¿Qué? No te vas a quedar afuera, ¿eh? ¿Cuánto aceite están acumulando, queridos hermanos? Tienen sus lámparas. Terrible, aunque en mi cabeza con aceite, mi copa quedará llena, dice. O sea, somos la copa nosotros. Estamos llenos del Espíritu Santo. De nuevo le voy a dar la gloria porque es verdad, estamos llenos del Espíritu Santo. Y el pastor empezó a hablar en lenguas raras. Queridos hermanos, bendito y alabado sea Dios, se hace entender. Entonces, hay una definición, porque también dice que había una piedra y ungió. ¿Qué ungió? La piedra ungió con aceite. En simbología, una piedra ungió con aceite. Y en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 7 al 10, define esa piedra, porque dice así: para vosotros, pues, lo que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropezaron en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, amén, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Betel se llamaba luz. Llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado la misericordia, pero ahora habéis alcanzado la misericordia. Amén. Eso somos nosotros, queridos hermanos, que ahora Mateo 5, 14 dice que somos la luz, somos Betel, pero en un trasfondo espiritual. Por eso presten atención en la parte final cuando vamos a la oración. ¿Cómo termina todo esto? Termina, acá llegamos ya al versículo 20 al 22. ¿Ustedes no creían que iba a llegar en una hora? Bueno, acá ven. Génesis capítulo 28 del 20 al 22 dice: e hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje que voy, todos tenemos un viaje, y me diere pan para comer, Padre nuestro, dame el pan de cada día, y vestidos para vestir, y se volviera en paz a casa de mi padre. Juan 14, 6, yo soy el camino para volver al Padre. Dice: el Señor será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me diere el diezmo apartaré para ti. Esto trajo muchas discusiones teológicas, pero lo vamos a resumir rápidamente con textos bíblicos. ¿Por qué está diciendo acá Jacob si no existía la ley y solamente los diezmos eran destinados a los levitas? Pero acá estamos antes de la ley y es por fe. Génesis 14, del 18 al 20. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y bendijo, diciéndole a Abraham: bendito sea Abraham, el Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. Punto aparte. Y dio a Abraham los diezmos de todo. No dice de algunas cosas, dice de todo. Pero Dios lo había prosperado. Ya era próspero, pero había prosperado más. Entonces, cuando entró la ley, ¿qué pasó con Israel? En Malaquías capítulo 3, que todos leen y que dicen que estos son los pastores para robarle a la gente. No, escuchen esto cómo van a aprender. En Malaquías capítulo 3, versículo 8 al 12 dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, dice el Señor. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? Y el Señor dijo: en vuestros diezmos, en vuestras ofrendas. Por lo tanto, maldito soy con toda maldición, porque vosotros, la nación toda, no dice nosotros los gentiles, la nación, o sea, el pueblo de Israel solamente, la nación toda, no dice las naciones, en singular, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos a la alfolí y haya alimento en mi casa, en la casa de Dios. Y probadme ahora en esto. ¿Qué está haciendo? Probadme, es el único lugar que dice probadme. Pero ¿qué está haciendo acá Jacob? Lo está queriendo probar a Dios. Le está diciendo: yo te voy a dar los diezmos si haces esto conmigo, le está diciendo ahí.
Y acá el Señor mismo dice, y probadme ahora en esto, el único lugar donde dice, en referente a la finanza, dice el Señor, sino yo voy a abrir las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Y ahí dice, reprenderé también por vosotros al devorador. Ahí estamos viendo cuál es la forma, ¿no? Reprenderé por vosotros al devorador para que no destruya el fruto de tu tierra, ni vuestra vid en el campo sea estéril, dice el Señor. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierras deseables, dice el Señor. ¿Qué pasó acá? ¿Cumplieron? La respuesta es no. Y como no cumplieron y robaron Israel los diezmos y las ofrendas, ¿qué hizo el Señor? Hizo casi 450 años de silencio después de Malaquías. No hubo profeta hasta que aparece en escena Juan el Bautista. ¿Por qué? Y encima cuando aparece en escena estaban bajo el dominio ¿de quién? De Roma. ¿Por qué? Porque se portaron mal. Maldita fue la nación. Ahora, en este tiempo, ¿cómo lo traducimos para que no queden confundidos? Hebreos capítulo 7, versículos 12 al 18 dice: porque cambiado el sacerdocio necesario es que haya también cambio de ley. Es decir, ya no existe más la ley de los levitas. Es decir, estamos por la fe con Abraham. Entonces, ¿qué tenemos que seguir el ejemplo de la ley de Moisés? No. Tenemos que seguir el ejemplo de lo que hacía Abraham y lo que hacía Isaac y lo que hacía Jacob. Porque hay un cambio de sacerdocio. Es necesario también que haya cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, porque antes se le llevaba los diezmos a la tribu levita y ya no existe eso. De la cual nadie sirvió en el altar, dice, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá. Entonces ahora cuando llevamos los diezmos, ¿llevamos los levitas o alguien de la tribu de Judá? Y si decís, no, llevo a alguien de la tribu de Judá, ¿y qué te diría un judío? Blasfemia, porque solamente se ha dado a los levitas. Dice, no, pero sí dice cambiar los sacerdocios. Entonces ahora, ¿a quién le llevamos? Le llevamos a alguien que es de la tribu de Judá. ¿Y quién nació en Belén de Judá? El Señor, del cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es, dice, aún más manifiesto, que si a semejanza de Melquisedec, ahí recuerdan, Génesis 14, que le dio Abraham a Melquisedec, se levanta un sacerdocio diferente, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdocio para siempre, según dice el orden de Aarón o de Melquisedec, del orden de Melquisedec. O sea, ya no tiene nada que ver con Jacob ni con los levitas. Queda pues abrogado, que decir anulado. Yo a veces los escucho cuando discuten que ya caducó porque era la ley de Moisés. No, el diezmo no viene de la ley de Moisés. Ese fue un mandamiento dado al pueblo de Israel, que 11 tribus tenían que dar a una tribu que era de los levitas porque estaban en el sacerdocio. Entonces queda anulado, abrogado. Ya no podemos llevar más diezmos según la ley a ningún levita. O si no, tendrían que viajar ustedes hasta Israel y decir, che, ¿a dónde vive un levita? Le quiero dar los diezmos. Igual si le lleva y le da hasta... le manda por encomienda, que algunos lo hacen, no te sirve porque ya quedó abrogado, anulado, dice, pues abrogado, dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad, ineficiencia. ¿Y cómo se define todo esto? Acá viene el texto clave, queridos hermanos, para que ustedes le digan a todo el mundo cuando alguien le habla de este tema. Según de Corintios capítulo 9, versículos 7 al 8 dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Entonces, Abraham, en Génesis 14, ¿Dios le pidió o lo propuso en su corazón? La respuesta es que lo propuso en su corazón. Jacob, ¿lo propuso en su corazón? Sí. Entonces, cuando alguien te dice, mira, ya en el nuevo pacto no podés llevar diezmo, y vos decís, pero si yo lo propongo en mi corazón, ¿cuál es tu problema? Es como lo propongo. Entonces, si quiero lo doy, y si no quiero, no lo doy. Así de simple, como lo propone en tu corazón. Cada uno da como lo propone en su corazón. Pero eso no es todo, porque hay una promesa. El apóstol Pablo termina diciendo, dice, den como propone en su corazón, o sea, como Abraham y Jacob, no con tristeza ni por necesidad. Dios ama al dador alegre. ¿Y qué va a pasar? Dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abunden para la obra. O sea, la siembra en la obra. Dios siempre quiere eso. Por eso, siempre os digo, Romanos capítulo 13 dice que las instituciones y los gobiernos fueron puestos por Dios, que le obedezcamos.
Y ahí en el versículo 7 y 8 dice, paguen los impuestos, no deban nada a nadie. Lo mismo pasó con el Señor cuando lo tentaron diciéndole si había que pagar los impuestos al César. Eso está en Mateo capítulo 22. ¿Y qué le dijo en el versículo 21? Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Eso significa no deberle nada a nadie, como dice Romanos capítulo 13, versículo 8. ¿Están preparados para más? No, pensás que estoy loco, querido, ¿no? Bueno, queridos hermanos, nos tenemos que concentrar en este momento en la parte final, que es importante porque siempre hay textos bíblicos que me da el Señor para que oremos y declaremos a través de todo lo que estamos compartiendo, queridos hermanos. Por eso yo te doy gracias, Padre Celestial, en esta hora, por este momento que estamos compartiendo con tus hijos. Son mis hermanos, son tus hijos. Y estamos acá compartiendo de tu palabra, escudriñando tus escrituras, compartiendo cada momento espiritual. Y en la parte final el Señor me dio Mateo capítulo 16. ¿Por qué? Porque viene hablando todo el capítulo 28 de una presencia, de una casa, de una piedra, de una unción. Incluso habló hasta los diezmos. Y en Mateo capítulo 16, versículos 15 al 18, el Señor, como una consigna, como suelo hacer yo en las enseñanzas, dijo, ¿y vosotros? ¿Quién dicen que yo soy? Para ustedes, ¿quién soy yo? Para vos. ¿Quién soy yo? Dice el Señor. Y respondió Simón Pedro y le dijo, tú eres el Cristo, o sea, el Mesías, el ungido, el Hijo del Dios viviente, le dice. Entonces acá el Señor se impresiona y le respondió Jesús a Pedro, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y hay una coma ahí, pero dice que él es Pedro. Pero después de la coma dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué está haciendo Pedro acá? Está reconociendo que él es el Mesías. Lo está reconociendo. Y el Señor le está diciendo, por haberlo reconocido, yo, al que me reconoce como vos me estás reconociendo, yo lo constituyo como mi iglesia. Por eso en Romanos capítulo 10, versículo 9 al 10 dice, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, y creyeras en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Acá está haciendo una confesión Pedro en el Espíritu, pero no porque él quiere, sino que mi Padre le reveló, dice. Mi Padre lo reveló. Por eso es que, ya que estamos hablando de Betel, de casa de Dios, en 1 Corintios 3:16 el apóstol Pablo en el Espíritu dice, ¿acaso no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu, que es Ruach HaKodesh, que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Mora en vos, que eres la casa, que eres un Betel, que eres luz espiritualmente. Entonces el Señor espiritualmente, queridos hermanos, nos ha compartido estas bendiciones. Nos ha compartido esta palabra, haciéndonos notar tantas cosas, queridos hermanos, espiritualmente, en un rango espiritual. Y le damos gracias al Señor por lo que venimos compartiendo, por hacernos notar. Hoy en esta noche también el Señor te dice, ¿quién soy yo para vos? ¿Quién soy? Y ustedes están diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Hijo del Abba Padre. Entonces el Señor te dice, mira, voy a edificarme en ti. Por eso en Juan 14:3 dice, vendré y me tomaré a mí mismo. Por eso Pablo dijo en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Juan 6:56, el que come mi cuerpo, bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Primera de Juan 1:7. Primera de Juan capítulo 1, versículo 7. La palabra del Señor dice, porque si andamos en la luz, porque si antes llamaba Betel luz,
Si andamos en luz y tenemos comunión los unos con los otros, dice ahí. Tenemos comunión los unos con los otros si andamos en la luz. Y la sangre del Hijo de Dios, de Yeshua, de Cristo Jesús, nos limpiará de todo pecado y de nuestras maldades. Padre Celestial, yo bendigo a cada uno de tus hijos con toda bendición. Que sean bendición todas las cosas, que tengan buena salud y que siga prosperando el alma en la presencia de nuestro Señor y Salvador. Amén. Soy el pastor Ángel Ramón Ferreira, de Buenos Aires, Argentina, a través del Ministerio de Trabajo. Somos de Yeshua el Salvador, a quien conocemos como Cristo Jesús. Estamos compartiendo de lunes a viernes estas enseñanzas bíblicas, clases bíblicas, espirituales, teológicas también. Así que pueden suscribirse entre nuestro canal de YouTube también, acá en este canal también. Estamos compartiendo las clases en YouTube. Y nos vamos a encontrar, si Dios quiere, hoy es martes, mañana miércoles nuevamente. Ya entramos adorando antes de las 11, pero a partir de las 23 horas ya estamos haciendo una hora y 10 más o menos, ya que pueda durar una enseñanza, pero que sirve muchísimo de bendiciones para todos ustedes. Que la paz y la gracia del Señor esté con todos vosotros y como siempre os digo, ¿están preparados para más? De esta forma, hemos compartido esta enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, del ministerio Somos de Yeshua El Salvador. El Salvador. Para siembras, nuestro código alias es Somos de Yeshua. Búscanos en nuestras redes sociales como Pastor Ángel Ramón y Melanie de Ferreira en YouTube. Bendiciones. Bendiciones.